Es tiempo de agradecer a todos y a todas con las que hemos coincidido en esta vida, en este viaje de nuestra alma. Cada día es una oportunidad que se nos da para hacer nuestro proceso de corrección. Esta porción de esta semana es una porción que nos lleva a niveles de conciencia muy elevados y que cuando logramos concientizarla, nuestra conciencia se transforma de una manera extraordinaria. Puede llevarnos tiempo, años entenderlo, pero este proceso de esta semana es crucial para poder entender de una vez por todas cuál es el sentido de nuestra vida, para qué estamos en este mundo y sobre todo para algo muy importante, también entender el verdadero sentido de la responsabilidad de nuestra vida y alejarnos por completo de cualquier proceso de victimización. La semana nos está regalando la enseñanza del Mishpatim, que literalmente significa leyes y juicios. Esta semana nos conectamos con un concepto en Kabbalah se conoce como Gilgul y popularmente se ha conocido como la reencarnación. Este tema de la reencarnación es un tema tabú para muchos, para otros no aceptado. Sin embargo, para la espiritualidad de la Kabbalah es un tema fundamental. Uno de los aspectos de los temas centrales del desarrollo de la Kabbalah es el concepto del Tikkun, que significa literalmente corrección. Estamos en este mundo, dicen, para hacer nuestra corrección. Imagínense, ese es el sentido todo por el cual estamos en esta vida. Hacer nuestra corrección con el único propósito de que logremos lo que se conoce como Debekut, que es retornar nuevamente a nuestro estado original de conexión con la luz del Creador. Ese es todo el propósito. Y estamos en esta vida y nos las pasamos de vida en vida en vida, porque todo el proceso de corrección, su finalidad es precisamente eliminar cualquier capa de negatividad que esté impidiendo que hagamos ese Debekut, ese retorno a nuestro lugar de origen. Esta semana nos conectamos nada más y nada menos con toda esa ley de la causa y del efecto que se manifiesta en el mundo físico. Esta semana es una oportunidad maravillosa para entender el porqué de cada persona, de cada relación en nuestra vida. Desde nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros no amigos, nuestras parejas, nuestras esposas o exesposas o esposos, todas las personas que se cruzan, a veces de una manera sutil en nuestra vida, a veces por poco tiempo, por mucho tiempo. Todo tiene solo un objetivo: poder hacer este proceso de corrección. Y las leyes y los juicios que esta semana se van a revelar con la lectura de la Torá son la vacuna y son la conciencia que nos va a ayudar a vacunarnos precisamente, obtener la luz para poder una vez por todas eliminarnos de esa ley de la causa y el efecto, la cual se va a lograr cuando hacemos nuestro proceso de corrección. Cada relación puede ser alguien que pasa, pero que despierta algo en nosotros, o puede ser una persona muy cercana a nosotros. Cada relación nos viene a mostrar rasgos negativos de nosotros que necesitamos corregir. Generalmente, muchos de esos rasgos negativos
están reprimidos en nosotros y por eso no los reconocemos. No los reconocemos porque venimos de otra vida y si en una vida pasada hicimos un acto negativo, en esta vida por lo general lo venimos como reprimiendo a través del ego porque no lo queremos volver a manifestar, sin embargo ahí está la negatividad en nosotros. Es muy común de pronto encontrarnos personas que se enojan todo el tiempo. Eso significa que es muy probable que nosotros tengamos mucha ira escondida dentro de nosotros. Pero no la vemos porque está reprimida. Pero si nos metemos en un proceso más profundo, seguramente descubriremos que traemos mucha ira a nosotros. Y entonces nosotros nos inventamos a una persona de enojo para mostrarnos nuestra propia negatividad. Y así nosotros también somos el reflejo hacia los demás, porque nosotros con nuestros propios egos también somos un reflejo, somos un libro para que los demás aprendan de sí mismos. El cosmos siempre está equilibrado. En el mundo espiritual no hay injusticia. En el momento que nosotros hacemos una transgresión a las leyes universales, se genera un desequilibrio, pero automáticamente ese desequilibrio es corregido y ese proceso de corrección genera que esa corrección, esa negatividad que creamos nosotros, vaya a trasladarse a nosotros en el mundo físico en algún momento de nuestra vida. Pero cósmicamente todo quedó corregido. Por eso en el mundo espiritual no hay injusticia. Lo que vemos en el mundo físico como injusticia, muchas veces, porque no entendemos que nosotros apretamos el botón quizás y seguramente en otra vida, de pronto nos llegan juicios, circunstancias difíciles en nuestra vida y decimos, ¿cómo? Si yo soy buena persona. ¿No? Simplemente esa corrección que se dictó en el cosmos llega a través del filtro del tiempo y el espacio en un momento dado de nuestra vida y nosotros no lo relacionamos. No lo relacionamos con actos del pasado, de vidas pasadas o de esta propia vida. Porque además hay un secreto. Los actos del pasado que nosotros pudimos haber cometido en otras vidas, todos los días los podemos estar repitiendo. Y ese es uno de los puntos fundamentales. Y lo vamos a ver al final. Todos los días es una oportunidad de corrección. Pero la corrección no puede llegar si nosotros no somos conscientes de algo que tenemos que corregir. Esta semana en la Torá se lee infinidad de leyes y de consecuencias que tienen cada uno de los comportamientos de nosotros. Y son esa luz que necesitamos observar para poder observarla en nosotros mismos. Porque como dice un principio legal, el desconocimiento de la ley no nos exime su cumplimiento. Y nosotros, por desconocimiento de las leyes, no nos damos cuenta que posiblemente a diario estamos transgrediendo infinidad de leyes y que el cosmos nos está aplicando infinidad de juicios y que nosotros, uno, por no estar conscientes de nuestros propios actos de negatividad, decimos, ¿cómo? ¿Cómo me está sucediendo esto si yo no he hecho nada? No, simplemente es como cuando se va a un país extranjero y desconocemos las leyes de ese país y de pronto nos infraccionan o nos quieren meter a la cárcel y uno dice, oye, pues yo no hice nada. No, simplemente es porque desconocimos las leyes, pero eso no implica que no estemos transgrediendo en el mundo espiritual sus leyes. Entonces, por eso es importante esta semana, donde se enumeran un gran listado de leyes
y consecuencias. Las leyes son conductas, son aspectos que nos dicen, hey, si haces esto, te va a pasar esto. Entonces, en primer lugar, necesitamos conocer las leyes para estar conscientes de que no las estemos transgrediendo. Entonces, cada relación que tenemos, sea con quien sea, padres, hijos, hermanos, parejas, compañeros de trabajo, vecinos, quien quiera, nos viene a mostrar rasgos negativos que tenemos nosotros mismos. Ese es uno de los elementos, es uno de los porqués vivimos en un mundo de interacciones. Si nosotros nos fuéramos a ocultar a una cueva solos, difícilmente podríamos hacer nuestro proceso de corrección, porque las personas estamos para hacer ese reflejo a los demás. Y esa es la experiencia de relaciones difíciles, muy dolorosas que quizás hemos pasado o has pasado. En el fondo vienen a mostrarte tu corrección, nuestra corrección. Pero el ego y el desconocimiento de las leyes impiden que nosotros así lo veamos. Esta semana aplica el concepto: con la vara que midas, serás medido. En la medida que enjuicies, serás enjuiciado. Ojo por ojo, diente por diente. Todo eso son leyes que solo hablan de la causa y el efecto. Nosotros recibimos exactamente la misma retribución del daño causado a las leyes espirituales. Ese es el secreto de esta porción. No se trata de aspectos de venganza, al contrario. Cuando alguien nos hace algo, la reacción humana de la conciencia inferior, lo primero que busca es volverle o vengarse de esa persona o quererle hacer sentir lo mismo. Eso es lo primero que sucede. Cuando alguien nos hace sentir un dolor, una molestia, lo primero que hace la naturaleza humana es desear y querer hacerle sentir al otro lo mismo. Pero eso solo sucede en la mente con conciencia inferior. Cuando alguien nos causa un dolor, lo primero que tiene que decir es: seguramente yo lo causé en otros tiempos, en otra vida, a otra persona lo mismo que ahora a mí me están haciendo sentir. Y dos, tengo que revisar en mí que yo corrija esa característica. Porque ese dolor solo es el semáforo rojo que me dice: hey, eso que te duele es porque todavía necesitas corregir ese rasgo negativo en ti. No tiene nada que ver con buscar culpables o sentirme víctima. Más bien ese es el secreto de cómo debemos de tomar las cosas que nos suceden. Si me roban, alguna vez puedo decir: quizás yo robé. En esta vida o en vidas pasadas. Si me son infieles, quizás yo en esta vida o en vidas pasadas fui infiel. Y así, con esa conciencia, lo que nos está diciendo: hey, corrígete. Es probable que en esta vida nazca con un deseo reprimido, por ejemplo, de robar, si yo robé en otras vidas. Pero eso no significa que no tenga esa energía contenida dentro de mí. O si yo fui infiel en otra vida, es probable que en esta vida me restrinja a no serlo, a ser fiel, pero es una energía que necesitamos
equilibrar por completo. La porción de Mishpatim tiene que ver con las leyes. Y esas leyes tienen que ver con nuestra relación con las personas y con la luz del Creador. Un principio fundamental es entender que todo lo que nos sucede y lo que le sucede a todo el mundo, todo lo que nos sucede es exactamente lo que debe de sucedernos. Todo está diseñado para nuestro proceso de transformación, de corrección, que significa conectarnos con la luz del Creador. Todo está hecho para eso. Todo es para bien. Kamsule Tová reza un concepto muy bonito. Kamsule Tová no tiene nada que ver, el todo está para bien es un concepto del aquí y el ahora, no es un concepto que todo lo que va a suceder es para bien, sí, pero más bien es todo lo que te sucede a diario, bueno o malo, siempre es para bien. Siempre hay una luz ahí detrás de ello, aunque no tengamos la conciencia en ese momento para verlo. Porque todo, y como lo dije al principio, el propósito de estar en esta vida solo es hacer nuestro proceso de corrección. Ese es todo. Entonces, toda nuestra vida está diseñada y fue escogida incluso por nosotros antes de nacer para hacer este proceso de corrección. Así que todas las circunstancias que nos sucedan, por muy negativas que parezcan ser, en el fondo están diseñadas exclusivamente para nosotros, para nuestro proceso de corrección. Solo es que nuestro ego es el que nos impide verlo. Mishpatim habla y nos tiene que hacer reaccionar en el sentido de identificar, como dicen, en esta vida en la que estamos reencarnando, cuál es todo el equipaje de vidas pasadas que venimos cargando. ¿Y cómo lo podemos identificar? Cada día es una repetición similar de lo que vivimos en vidas pasadas. ¿Cuál es la clave? Que cada día tenemos la oportunidad de hacerlo diferente. Si este día se me da la oportunidad de ofender a alguien, solo es una oportunidad que se me está dando para no hacerlo y corregir ese proceso en mí. Y así, cualquier daño o transgresión que yo pueda hacer en realidad a los demás está dentro de mí. Está dentro de nosotros esperando a ser sanado. ¿Cuál es el camino para hacer nuestro proceso de corrección? Realmente la espiritualidad nos da muchas herramientas. La herramienta más importante está en la Torah, en la Biblia. La Biblia es un código, recordemos, no es una escritura de historias y de personajes, no. La Torah es un código cósmico, es un código energético, cada palabra de la Torah es una vasija de luz, esperando a ser concientizada por nosotros. Entonces, aquí viene uno de los secretos y lo voy a ver un poquito más adelante. ¿Qué sucede? ¿Por qué es importante leer la Torah? Leer el Zohar. Vamos a ver sus secretos. Leer la Torah, leer el Zohar. Es una de las formas. Y vamos a ver más adelante cómo más trabajar nuestro proceso de corrección. Decía yo al principio que todo el objetivo de nuestra vida es hacer nuestro tikkun, nuestra corrección.
cuando nosotros nos corregimos, que significa eliminar rasgos de carácter negativos. Por eso todos los días se nos presentan retos que nos pueden hacer enojar, que nos pueden hacer actos indebidos, dañar, robar, ser infieles, en fin, infinidad de cosas que hay. Todos los días se nos puede presentar esa oportunidad porque es la oportunidad de hacerlo diferente. ¿Cuál es el secreto de hacer la corrección? Cuando nosotros hacemos nuestra corrección de un rasgo negativo, por ejemplo, hablemos de la ira. Si por ira hemos dañado muchas personas en ese proceso, nosotros en un momento dado lo identificamos, lo trabajamos y lo erradicamos, ¿qué crees que sucede? Todos los juicios que nosotros generamos por haber actuado con ira, dañado y lastimado a otras personas, todos esos juicios que pudieron haber sido decretados en nuestra contra por ese acto negativo, cuando tú realizas tu corrección y eliminas ese rasgo de carácter, todos esos juicios ya no serán aplicados contra ti. ¿Por qué? En primer lugar, dice, al Creador no le interesa que nosotros suframos. Su único propósito es que nosotros hagamos nuestro proceso de corrección. Si entonces se cumple ese propósito, en el momento en que tú haces la corrección, todos los juicios ya no te van a encontrar. ¿Por qué? Imaginemos que hace 10 años hicimos un acto por nuestra ira y dañamos a muchas personas. Se nos decretaron en ese momento muchos juicios en nuestra contra. Pero por cuestión de tiempo y espacio no se nos manifiesta inmediatamente en nuestra vida. Bendito sea Dios, dicen por ahí, porque si todos nuestros actos negativos se nos manifestaran de inmediato, quizás no sobreviviríamos. Pero por ley de causa y efecto, esos juicios van a ser enviados a nosotros en algún momento de nuestra vida. Pero si nosotros decidimos corregir esa característica negativa en nosotros, nos dice, los cabalistas nos enseñan que cuando vengan los juicios, no van a encontrar a la persona que cometió el acto hace 10 años. No la van a encontrar, ¿por qué? Porque esa misma persona ya se corrigió, ya no tiene esa característica negativa. Y entonces ese es el secreto de cómo, a través de nuestra corrección, muchos decretos negativos que pudiéramos tener en nuestra contra como consecuencia de toda la violación de las leyes universales, ya no nos van a aplicar. Ese es uno de los secretos y una de las bondades más maravillosas del desarrollo del trabajo de la conciencia espiritual y de hacer nuestro proceso de corrección. Así nos liberamos de los juicios. Hagamos hecho lo que hagamos hecho. Cualquier acto criminal que hayamos hecho, si nosotros eliminamos ese rasgo negativo de nosotros, cuando venga el juicio, ya no va a encontrar a la misma persona, porque ésta ya se corrigió. Y así habremos librado los juicios. Siempre vamos a tener a nuestro alrededor personas que nos van a hacer detonar nuestro ego, nuestros rasgos negativos. Y es por eso que debemos aprender a agradecerles su presencia. Porque gracias a ellas, a ellos, si nosotros tenemos la conciencia correcta, podemos ver en nosotros procesos de corrección. ¿Alguien te engañó? Bueno, revisa. En primer lugar seguramente en vidas pasadas o en esta vida, tú engañaste. ¿Qué quiere el cosmos? Que no lo volvamos a hacer.
Así de fácil. ¿Te robaron? Seguramente en esta vida o en vidas pasadas robamos. ¿Qué es lo que quiere el cosmos para que no nos roben otra vez? Que nos corrijamos. Y si nos corregimos, ya no llegarán los juicios. Por eso debemos agradecer a todas esas personas, que muchas de ellas creemos que nos pudieron haber hecho daño, y en realidad nos vienen a ayudar, porque al final solo son enviados de Dios, solo somos mensajeros unos del otro. Por eso es importante agradecerles. Otro secreto muy importante es tener muy claro que cada vez que nosotros transgredimos las leyes, las ordenanzas divinas, lo que hacemos es como activar un ente negativo en este mundo físico que va a recaer sobre alguna persona en particular. Y esa persona o ese ente negativo, tarde o temprano, vendrá a aplicarnos a nosotros esa negatividad. Así que, por eso, ¿cómo se va a erradicar el mal de este mundo? Mientras haya alguien que siga violando las leyes divinas, surgirán entes que habitarán en personas para que apliquen la corrección a esa persona. Me explico. Si yo, como resultado de la ira, que es una energía muy negativa, daño a alguna persona, o maldigo, digo palabras ofensivas, toda esa negatividad va a crear en otra persona, va a caer, para que algún día me apliquen a mí ese mismo proceso. De pronto, oye, es que vino alguien y me ofendió sin razón. No te ofendió sin razón. Es probable que solo te esté retribuyendo el pago, quizás de una ofensa que hicimos hace años. ¿Cómo se va a acabar la maldad en este mundo? Ahí está la solución. Cada vez que nosotros nos corregimos, estamos eliminando también un ente negativo para el mundo y para nosotros. ¿Ven lo poderoso que es este proceso? Pero insisto, necesitamos conocer esas leyes, porque no podemos decir que porque no las conozcamos, no nos van a aplicar la ley o el castigo que se merece. Ese es el punto. Por eso, esta semana en la Torá, en la Biblia, aparecen enumeradas infinidad de leyes y sus consecuencias. Vale la pena verlas y concientizarlas en nosotros. Porque podemos, por desconocimiento, por falta de conciencia, pues no las conocemos y no nos damos cuenta que a lo mejor a diario las estamos aplicando. Simple como, recuerdo bien en la Torá, dice, si tienes trabajadores a tu cargo, nunca retengas la paga. De pronto hay personas que les retienen la paga a los trabajadores, ¿no? O sabías, por ejemplo, que hablar mal de alguien es una de las transgresiones más delicadas que causan. Dicen que la consecuencia de hablar mal de alguien, ojo, no importa si podemos tener o no razón, la consecuencia de hablar mal de alguien, por ejemplo, es la muerte. Nos puede llevar a la muerte. ¿Por qué?
Porque cuando hablamos mal de alguien, estamos hablando mal de nosotros mismos. Estamos hablando mal de nuestra propia divinidad. Porque el de enfrente, esa persona, también es un ser que tiene chispa divina, es una imagen de Dios. Entonces, cuando hablamos mal de las personas, estamos manchando la imagen divina. Y eso, su consecuencia, también es la muerte. Cuando hablamos de robar, se dice no solo robar lo que no nos pertenece. Podemos robar ideas, podemos robar el tiempo de las personas. ¿Cuántas veces decimos llego a tal hora y nunca llegamos? Llegamos tarde. Eso es robar, ¿sabían? Le estamos robando el tiempo a las personas. Voy a leer algunas que anoté, por ejemplo. Nada sucede por accidente. ¿De acuerdo? Nos enseñan que si alguien muere por un accidente, quizás es porque fue un asesino en otra vida. Otra ley que la escuchamos mucho pero no la entendemos. Pegar a los padres. ¿Por qué es tan grave pegarle a los padres? Es como pegarle a tu propia semilla. Es pegarte a ti mismo. Porque nuestros padres son nuestra esencia, son nuestra propia semilla. De ahí venimos. Y pegarles a ellos es pegarnos a nosotros mismos o dañarlos. Eso nos lleva a la pobreza. Otro aspecto, otra ley, otra consecuencia, maldecir a los padres. Maldecir, ¿cómo vamos a maldecir? ¿Cómo vamos a dañar a las personas que nos dieron todo desde que nacimos, sin ni siquiera merecerlo quizás? Todo esto bloquea. Cuando nosotros maldecimos a los padres, daña toda nuestra felicidad. Los secuestros. Los secuestros generalmente son realizados por personas que quieren controlar, que traen un proceso de control muy fuerte hacia los demás, porque vienen muy de una herencia donde fueron dañados también ellos. Una de las transgresiones más comunes y más dañinas que hay es lo que se conoce como el odio gratuito. El odio gratuito tiene que ver con personas que ni siquiera conocemos, que ni siquiera tratamos, pero que despiertan nuestro odio. En nuestra sociedad es muy común gente que odia a los políticos, o los odia, los juzga, se expresa mal de ellos, les desean el mal. O sea, ¿te imaginas toda esa negatividad dentro de uno? Deseando todo eso a alguien que ni siquiera conoces. El origen de esto es la irresponsabilidad. Creer que esa persona puede ser el causante de tus males. Eso se llama odio gratuito. El odio también nos lleva a la pobreza. Nos lleva a nuestra autodestrucción. ¿Por qué robar es tan delicado, tan grave? Porque nosotros partimos de la idea de que todo nos es dado por el Creador. Y si no tenemos más es porque no lo debemos de tener. Entonces, cuando robamos, lo que estamos haciendo es romper por completo esas leyes. Es ir contra la ley que ya determina lo que nosotros debemos de recibir. Hacerme de algo que no me ha dado el cosmos, el Creador,
es ir contra la ley por completo. Así que es importante conocer la ley. Si no la conocemos, no nos extrañe que estemos pagando muchos juicios y que nosotros digamos, si yo soy buena persona, yo no he hecho tanto daño, ¿no? A diario podemos estar transgrediendo leyes que nos generan juicios, consecuencias negativas en nuestra vida. Todo esto encierra, para ir concluyendo, el gran secreto de ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque en realidad tu prójimo eres tú mismo. Sin olvidar que todos provenimos de una sola vasija, donde todos éramos solo uno. Lo que tú le hagas a tu prójimo, te lo haces a ti mismo. Tu prójimo no viene a hacerte daño. El dolor, el miedo, los deseos egocéntricos se van a ir en cuanto hagamos nuestro proceso de corrección. ¿Cómo podemos hacer nuestro proceso de Tikkun? Hay muchas formas. Uno, estando conscientes de esto. Las personas son nuestros mensajeros y nos vienen a mostrar nuestro lado oscuro, lo que yo le llamo el espejo oscuro, el espejo que no queremos ver de nosotros mismos. Si alguien te causó dolor, si alguien te enoja, en realidad no te está haciendo enojar. Tú ya traes el enojo dentro de ti. Tu trabajo es ese. Y agradecerle a la persona, gracias por mostrarme lo que no quiero ver en mí. Uno de los grandes secretos de estudiar la Torá, de estudiar el Zohar, que como lo comenté al principio son vasijas de luz. Y hay un gran secreto cabalístico muy importante. Cada vez que nosotros pronunciamos las palabras del Zohar, de la Torá, lo que estamos haciendo es activando ángeles. Esos ángeles son los que nos vienen a asistir en nuestro camino y nos pueden ayudar. Nos pueden dar sabiduría para ver esa negatividad que no nos atrevemos a ver. Nos permiten revelar luz en nuestro interior. Ese es uno de los grandes secretos de las oraciones cabalísticas. Cada vez que hacemos oraciones, activamos infinidad de ángeles que nos van a ayudar, nos van a proteger y también nos pueden dar información, nos pueden dar respuestas sobre nuestra propia negatividad. Incluso por eso tiene que ver con qué parte de la Torah estás conectado a cada momento. Porque, por ejemplo, si lees la porción de Abraham, entonces conectarás con la vasija de Gesed, con la vasija del amor, con la vasija de la fidelidad a Dios. Y ahí despertaremos esas energías, esos ángeles que nos ayudarán a despertar eso en nosotros. Es uno de los secretos de estudiar Zohar, Torah. Otro gran secreto también para hacer nuestro proceso de corrección, desde luego, y que nosotros aquí en Tu Way del Lugar Kabbalah Aplicada es una herramienta que diariamente distribuimos a mucha gente, es que puedes conocer tu Tikkun a través de tu carta natal. A través de tu carta natal viene una parte especialmente dedicada al nodo norte, al nodo sur, que te van a dar todas las pistas relativas a tu proceso de corrección. Otra herramienta maravillosa y extraordinaria, que es de las más poderosas para hacer nuestro proceso de corrección, es la conexión con el Shabbat. Y con las demás festividades, desde luego. Pesach, Shavuot, en fin, Rosh Hashanah, Yom Kippur. Pero el Shabbat
que es la conexión semanal que hacemos. ¿Cuál es el secreto de Shabbat? Que nosotros tenemos la capacidad de atraer almas llamadas Ibur, que entran en nosotros y que en el tiempo del Shabbat que están con nosotros, nos dan respuestas, nos dan luz, nos dan conciencia, que nos pueden dar la fuerza para trabajar un tikkun que ya identificaste. Ese es el secreto. Esa es la Kabbalah. Entonces, esa alma, ese Ibur temporal que llega en Shabbat, llegan a asistirnos en nuestro camino de regreso. Vienen a asistirnos a identificar egos, a darnos un talento, una fuerza adicional para corregir nuestro ego, porque nuestro ego es muy duro de vencer. Necesitamos siempre la asistencia de nuestra fuerza divina. Ese es el secreto también de la Kabbalah. Solos contra el ego es muy difícil. Es el secreto de estudiar Zohar, de hacer meditación, por ejemplo, es otra herramienta poderosísima. Todos están enfocadas para eso. Nosotros, por nuestro proceso de corrección, traemos una alma, el Gilgul, nuestra alma original que viene dando la vuelta en la historia de las reencarnaciones. Pero podemos tener asistencia de estas almas temporales que pueden habitar incluso por nosotros por mucho tiempo. Pero todo eso nos los ganamos a través del estudio de estos libros sagrados, a través del Shabbat, a través de las conexiones, a través de, ojo, llevar a cabo actos de compartir puros, de verdadera compartir lo que recibimos. Esa es otra práctica, el compartir lo que recibimos. Todas esas son prácticas para poder hacer nuestra corrección, para poder obtener luz y fuerza, para poder eliminar rasgos negativos. Ese es uno de los puntos fundamentales. La semana pasada hablamos de la humildad. Si yo no reconozco que tengo un proceso de mejora que hacer, si yo no conozco las leyes y a través de ellas veo mis propias mejoras que puedo hacer en mí, pues difícilmente podré identificar que tengo que mejorar. Pero cuando lo hacemos, entonces sí podemos incluso pedirle ayuda al Creador. Dice, a ver, Creador, ayúdame a ya no ofender a las personas. Ayúdame a sacar la ira de mí. Ayúdame a honrar a mis padres. Ayúdame a eliminar el odio gratuito que tengo contra los demás. Ayúdame a ya no robar. Entonces nos podemos conectar y entonces si nosotros deseamos eso, atraemos esas luces a nuestra vida que nos van a asistir en nuestro camino. El deseo atrae esas luces. Todo esto tiene que ver esta semana tan poderosa. Este Shabbat recibimos esas luces. Por eso, y para concluir, es tiempo de agradecerle a todas las personas con las que hemos coincidido en esta vida, por todos esos mensajes que nos han traído, que quizás no los entendimos en su momento, pero que ahora es el momento de hacerlo. Gracias a ti, que me ofendiste, que me lastimaste, que me robaste, que me fuiste infiel, que me hiciste enojar, o tú que eras todo eso, que pudiéramos imaginar en las personas que nos hicieron algo, en realidad son mensajes para nosotros mismos. Está ahí. Y si duele, es porque hay un ego que resolver. Cuando ya no duele es porque el ego quedó resuelto. El dolor solo es ese semáforo que te indica, ahí tienes una mejora que hacer en ti. Y solo las personas a nuestro alrededor
son los enviados, son los mensajeros divinos para recordarnos nuestro trabajo que vinimos a hacer este mundo, que es hacer nuestro proceso de corrección, nuestro tikkun, que no es otra cosa más que absolver todo el pan de la vergüenza, toda la luz gratuita que hemos obtenido de vidas anteriores como resultado de nuestros comportamientos egoístas. Y en esta vida, todos los días, se nos da la oportunidad de corregirlos, de identificarlos y erradicarlos dentro de nosotros de una vez por todas. Y de esa manera, todos los juicios relacionados con cada proceso de corrección serán eliminados de nuestra vida. Ya no tendremos por qué pagarlos. Así que es mi deseo que este Shabbat recibamos esas luces que nos asistan en nuestro camino de retorno, como resultado de identificar con humildad nuestros egos. Te invito a leer la porción de Mishpatim, te invito a leerlo, deja de mostrarte en qué está en el libro del Éxodo, Shemot, en el capítulo 21, 1 al 24, 18. Ahí, con humildad, reconozcamos todos nuestros actos, aprendamos a reconocer nuestros actos negativos. Y entonces, estoy seguro que tu vida cambiará radicalmente. Sé fuerte y sé valiente. Y sé humilde para poder ver en nosotros mismos. Nuevamente, muchas gracias, agradecidos a todas las personas que han coincidido conmigo en esta vida y en vidas pasadas. Que en esta vida son las mismas con las que estuvimos en vidas pasadas, las mismas almas, pero que no hicimos nuestro trabajo correctamente. Así que alejemos odios, rencores, resentimientos, porque no hay razón. Simplemente ellas son mensajeras y mensajeros para nuestro proceso de corrección. Y nosotros también tenemos que hacer nuestro trabajo de mejora, porque en esa medida también dejaremos de ser esos mensajeros estrictos para las demás personas, que ese es donde entra el amor al prójimo. Si tú decides hacer tu proceso de mejora y de corrección, cada vez dañaremos menos a las personas. Mientras, seguiremos en este mundo de incomodidades, de daños mutuos, pero esos daños llevan en el fondo un proceso de amor. Eso debemos de entenderlo. Cualquier daño que nos hagan o que hagamos, en el fondo llevan un proceso de amor que no lo reconocemos, pero que llevan esa intención de mejorarnos. Shabbat Shalom. Shabbat Tov. Rosh Chodesh de Adar de Piscis. Estamos entrando el día de hoy a la energía de Piscis, mes de la alegría, porque en la alegría habita el Creador. Excelente semana para todos. Si te gustó, compártelo. Si quieres profundizar en los estudios de la Kabbalah, visita nuestro sitio en www.kabbalahaplicada.com y ahí podemos orientarte. Shavuot Tov para todos.